Bienvenidos. Muy bien, la verdad es que siempre cuando he tenido la posibilidad y este alto honor de poder dirigirme a personas, me dirijo como persona también. Eso soy persona, en primer término. Luego, ¿cierto? Viene todo lo demás, lo profesional, que en realidad el currículum sí dice, pero las acciones en definitiva demuestran de qué estamos hechos, ¿no? ¿Cuál es nuestro ADN? De qué estamos hechos en la vida y para qué es lo que estamos acá, lo que estamos haciendo en esta vida, cuál es el propósito también definido. Así que bueno, a mí me corresponde ahora ya partir de esta presentación, voy a compartir acá pantalla para que podamos ir avanzando, digamos, en esta presentación de esta tarde. Y vamos a ordenarnos, digamos, en a lo menos 3 tiempos, que es lo que vamos a iniciar acá, ¿ya? Voy a colocar aquí la presentación. A ver. Aquí. Ahí estamos. Y mm, vamos a la inicial. Yo, sí, tira para atrás nomás, Jacob, yo creo. Ahí está. Bien. No Acá, no estamos sé, en la... Y sí, eso. perdón. Ahí estamos, ¿cierto? ¿Se ve bien ahí? Yo pregunto. Estamos ok. Vemos. Sí, Muy perfecto. bien. Bueno, hablamos de este tema que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la ruta interna. Ruta porque en realidad lo que podemos nosotros en esta tarde compartir con ustedes y ofrecer, si se le puede llamar esa palabra, ¿no? Grande, ofrecer, es un camino, es una forma de poder, ¿no es cierto?, enfrentar lo que hoy día estamos viviendo, digamos, que es complejo, si bien es cierto. Y en ese sentido, lo que nosotros queremos presentar en esta tarde son 3 momentos de esta presentación. El primer momento que tiene que ver con la contextualización de lo que nosotros estamos viviendo hoy día en nuestra sociedad. Obviamente que vamos a anclar un concepto ahí, lo vamos a ir, ¿no es cierto?, conversando también en el desarrollo de esta presentación. Segundo momento, que también tiene que ver, ¿no es cierto?, con el ser humano de lo que somos y esta propuesta de ser mejores. Si somos algo hoy día, ese algo mejorarlo, mejorar nuestras prácticas, mejorar nuestra forma de ver la vida. Bueno, ahí Karen no va a hablar de eso, ¿cierto? Nos va a hablar de eso. Y tercero, que tiene que ver con un tercer momento de esta presentación, donde nosotros le vamos a mostrar y le vamos a compartir un mapa, un ruteo, digamos, de cómo podemos nosotros enfrentar, dado este contexto y dado a lo que nosotros somos en estricto rigor, cuál va a ser más o menos el camino que le podemos mostrar en esta tarde para que usted vaya más o menos perfilando, digamos, esta forma de ver, ¿no es cierto?, este webinar y esta actividad de esta tarde. Bien. El contexto, lo vamos a retraer, ¿no es cierto?, a lo que es el profesional de la educación. Yo conversaba con los colaboradores en antes y, claro, lo podemos circunscribir solamente al docente, pero creo que hoy día particularmente, todo lo que tiene que ver, ¿cierto?, con este profesional de la educación, llámese equipo directivo, director, lo que es, ¿no es cierto?, asistente de la educación, agente educativo, estudiante, en realidad todos estamos en la misma parada hoy día, estamos viviendo un complejo escenario donde en definitiva tenemos que ir anclando, digamos, en qué momento histórico estamos viviendo. Y de eso, digamos, vamos a hablar un poco ahora. Quisimos compartir con ustedes este concepto, ¿ya? Que tiene que ver, digamos, con el contexto actual que estamos viviendo. Anclar un concepto que hoy día se podría definir como crisis, ¿ya? En donde nos invita a situarnos en el aquí y en el ahora, fundamentalmente entendiendo de que crisis como concepto y como momento lo vamos a vivir siempre. Lo vamos a vivir siempre en la vida, porque es inherente, digamos, a la naturaleza del hombre, es inherente a la sociedad, es inherente, ¿no es cierto?, a nuestras experiencias de vida. Por lo tanto,
si pudiésemos decir crisis como concepto, tendríamos que ir a la parte etimológica de la palabra, en donde crisis, ¿no es cierto?, en el griego significa el punto de inflexión, que ese punto de inflexión o quiebre ocurre cuando algo se rompe, algo se quiebra, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué nos permite eso a nosotros como seres humanos? Primero, hacer una pausa, porque no podemos continuar. El quiebre nos obliga, de cierta manera, a hacer una pausa en nuestra vida y enseguida, ¿no es cierto?, a analizar por qué este quiebre, y luego de ese análisis, entonces tenemos el poder de decidir qué camino tomar en base a este quiebre. Por lo tanto, el punto de inflexión se da en muchas, digamos, en muchas partes de mi vida, en muchas acciones de mi vida, en muchas circunstancias de mi vida, y prácticamente esto lo vamos a considerar ahora en el contexto actual, digamos, de lo que estamos viviendo. Hay un referente que yo lo quise colocar acá, en realidad, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con un pensador, con un filósofo norcoreano. Pero antes de esto, yo quisiera decir que tal vez podríamos generalizar hoy día el concepto de crisis, pero también podemos acotar a nuestra realidad, es decir, nosotros a partir del año 2020, y aquí todos los que estamos presentes, como decía Iván, estamos viviendo la misma realidad, particularmente en el mes de marzo, si ustedes recuerdan, nos cambió la vida. O sea, ya no podemos ser los mismos de antes, del 16 de marzo de 2020, nos cambió la vida, y hoy vivimos la peor cara de una pandemia, que es una pandemia mundial. ¿Y por qué digo la peor cara? Porque si ustedes recuerdan, las estadísticas y lo cuantitativo demostraban que el año 2020, a esta altura, por ejemplo, del mes de abril, estábamos si bien en cuarentena, pero las tasas de contagio y de positividad, ¿no es cierto?, no son las que hay hoy día. Hoy día estamos viviendo la peor cara de la pandemia, y eso lo avalan las estadísticas. De hecho, Temuco, en nuestra región, hablando, ¿cierto?, acá en términos de la región, de la novena región de nuestro país, es la segunda comuna, Temuco, que tiene los más altos índices de contagio y de casos positivos, casos activos. Por lo tanto, eso nos tiene que decir algo. Hoy día, ¿no es cierto?, estamos viviendo una crisis sanitaria de términos globales, mundiales, en donde nosotros estamos viviendo, digamos, en este país, con una idiosincrasia, digamos, con una realidad diferente a los países, digamos, latinoamericanos, obviamente, pero que en estricto rigor nos cambió la vida a partir, ¿cierto?, de marzo del 2020. Y eso significa que estamos viviendo una época histórica de nuestra vida, en donde hace más de un centenar de años no se había vivido una crisis sanitaria de esta naturaleza, de esta envergadura. Y nos tocó vivir a nosotros. Ese es el tema. A nosotros nos tocó vivir estos tiempos, y vamos a tener algo que contarle a nuestra generación, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, a nuestros nietos. Tenemos historia que contar y decir que somos la generación de la pandemia, que no es menor. Somos la generación del virus, del SARS-CoV-2, del SARS, que en términos, digamos, de siglas significa, ¿no es cierto?, el síndrome respiratorio agudo severo relacionado con el coronavirus, este famoso virus que vino a revolucionar a nuestra sociedad, vino a revolucionar todas las áreas de nuestra vida. Por lo tanto, nuestra vida cambió radicalmente. Al respecto, entonces, ustedes están viendo en la imagen ahí a Jung-Chul Han, que es un filósofo surcoreano que es uno de los pensadores más destacados en nuestros tiempos, y dice que el virus es asimismo una crisis. Al hacernos un apremiante llamado a cambiar nuestra forma de vida, para este filósofo lo que hay que entender hoy día es que el virus hace que resalten con más fuerzas todas aquellas cosas, ¿cierto?, que ya estaban en la sociedad instaladas, aquellos males que ya estaban instalados en la sociedad antes de la pandemia. Lo que hace entonces este virus, según este pensador, filósofo, es que se incrementan todos aquellos males, se agudizan todas aquellas cosas que eran negativas,
y usted puede traer a la memoria todas aquellas cosas que ya venían, 1810, por ejemplo, la Revolución Pingüina de los años anteriores, y se van sumando ciertos eventos, ciertos hitos históricos que hacen ahora que esta aparición de este coronavirus, SARS-CoV-2, pueda, ¿no es cierto?, generalizó aún más y también dio a conocer aún más la problemática de una sociedad, en este caso de nuestro país. Y eso significa que cambió nuestra vida, la forma de ver la vida. En ese sentido, en este breve ensayo que él publica hace unas semanas atrás, en realidad nomás en el diario español El País, habló de que la mayor sensación que ha producido este virus, lejos ha sido el cansancio. Fíjense, no es menor. O sea, este cansancio que ha afectado a toda nuestra población, y yo me quiero referir específicamente ahora, dado este webinar, ¿no es cierto?, al docente, al profesional de la educación. ¿Cómo esto ha cambiado nuestra forma de ver la vida? ¿Cómo nos ha afectado finalmente? La pregunta sería entonces, ¿cómo nos ha afectado esta crisis? ¿Cómo ha afectado esta crisis sanitaria al educador, a la educadora, al profesional de la educación? Y aquí pueden surgir varias reflexiones, ¿no?, que es la idea. Por un lado, tenemos que todos nos sentimos hoy día cansados, fatigados, extenuados. Se trata entonces de un cansancio fundamental, se trata, ¿no es cierto?, de que permanentemente y en todas partes acompaña nuestra vida como que si fuera casi una sombra, ¿no?, como esta reflexión que hacemos a veces. Bueno, durante este periodo de más de un año de pandemia, nosotros tenemos que decir, y con autoridad, que nos sentimos incluso más agotados que de costumbre. Porque fíjense que curioso es que hasta la inactividad a la que fuerza el confinamiento nos fatiga. O sea, si antes estar en casa, si antes estar en el hogar, era para nosotros el oasis, porque disfrutábamos de la familia, porque teníamos tiempo de esparcimiento, porque teníamos tiempo de conversación, tiempos de diálogo. A raíz del confinamiento, a raíz, ¿no es cierto?, de estas cuarentenas de fase 1 que no nos han dejado tranquilos, tenemos que estar hoy día en casa obligatoriamente, y eso está ocasionando ahora una incomodidad. Recordar también que hoy día tenemos incrementos de las tasas, ¿no es cierto?, de violencia y maltrato intrafamiliar. Tenemos hoy día este confinamiento que ha producido no tan solamente en los padres un agotamiento extra, sino también en los hijos, porque hay que considerar que esto, si nosotros lo llevamos al mundo educativo, hoy día las aulas de nuestros establecimientos no están siendo utilizadas y ocupadas por los niños. Hoy día, ¿no es cierto?, se ha producido un fenómeno gigantesco en donde el hogar, donde los espacios de compartir en la familia, en el hogar, se han transformado en las aulas de clase. Y donde hoy día el profesor, el profesional de la educación, tiene que ir compartiendo las prácticas o las metodologías de enseñanza con el padre, con el apoderado, con el tutor, con el adulto responsable en la casa. Entonces, claro que nos cambió la vida. Y nos cambió la vida, yo diría, y nos va a acompañar esto por un muy largo tiempo, por un muy largo tiempo. Esa es la primera cosa que podemos decir de esto. Pero para nadie es extraño de que este cansancio es algo que ya viene de antes. Por lo tanto, la clave para entenderlo sería la autoexigencia que también nosotros nos hemos impuesto como parte de una sociedad también que responde a un sistema, ¿sí?, una sociedad de la competencia, ¿ya?, que es la que estamos viviendo hoy día. También es relevante plantear aquí la pérdida de los rituales. Y cuando hablo de la pérdida de los rituales, quiere decir que la presencialidad a la cual nosotros estábamos habituados hoy día se han perdido. Imagínense, nosotros hay rituales tan comunes, por ejemplo, como el estar en familia viendo una película en el cine, estar compartiendo en una plaza de juego con los niños y con otros compañeros y con otros niños, con amigos de amigos, estar hoy día sirviéndonos un café o un refresco en un restaurante, acompañado de amigos, de grupos. Hoy día no se puede hacer. Por lo tanto, eso se ha perdido. Y ¿saben qué? Ese es un fenómeno que ha golpeado fuertemente lo social, considerando de que hoy día el ser humano es un ser inherente, un ser corpóreo, un ser social, un ser que tiene que estar, ¿no es cierto?, en sociedad, porque está hecho para eso, para vivir en sociedad, para interactuar, para relacionarse, para comunicarse. Entonces,
es curioso porque esto ha generado un agotamiento extra en el ser humano, y hoy día lo que tenemos son rituales que generan una comunidad sin comunicación, mientras que lo que hoy predomina es una comunicación sin comunidad. Fíjense, ese es un juego de palabras, pero yo creo que lo entienden. Es decir, la presencialidad, el compartir, el estar con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, con nuestros compañeros de trabajo, y compartir, estrecharnos la mano, abrazarnos, lo que estábamos acostumbrados a hacer, eso genera una comunidad sin comunicación a veces, porque nuestras actitudes hablan más que nuestras palabras. Pero lo que hoy día estamos viviendo es una comunicación sin comunidad. Hoy día comunicamos, sí es cierto. Están los medios tecnológicos que también han estado, digamos, a la altura de nuestras necesidades. Pero hoy día vemos pantallas, no vemos personas, vemos pantallas. Y usted puede en este momento estar silenciado y con su cámara apagada, y yo no sé a quién le estoy hablando. Yo no sé si esa persona que está detrás de la cámara está recibiendo, está percibiendo, se está conectando con mi vista, con mis ojos, con mis emociones, con mis actitudes. Entonces, hay un grado de impersonalidad que me genera también a mí, persona, me genera, ¿no es cierto?, un grado de incomodidad, de incertidumbre. ¿Lo estaré haciendo bien? ¿Estaré llegando al corazón de la otra persona? ¿Estaré llegando a la psique de la otra persona? ¿Cómo hago para poder yo hoy día hacer educación? ¿Cómo hago hoy día para poder entregar el currículum? ¿Cómo hago hoy día para que ese niño se vincule con lo que yo, profesor, quiero entregar? Esa es una pregunta poderosa, importante también, que hoy día el profesor se está haciendo. Y cómo no, ha generado cansancio y agotamiento extra. Por lo tanto, el virus acelera la desaparición de los rituales y también la erosión de una comunidad. Se eliminan incluso esos rituales que aún quedaban, como jugar fútbol, ir a un concierto. Yo recuerdo la última vez que fui a un concierto, creo que fue en octubre o en noviembre del año 2019, antes de esta pandemia, obviamente, y cómo nos divertíamos ahí aquí en el Teatro Municipal, ¿cierto?, de Temuco. Eso hoy día no se puede hacer. De hecho, participé en un concierto virtual de un concertista de guitarra, que es un amigo personal, el cual me invitó, me hizo un link. Hoy día hablamos de link, imagínense, es la palabra que más nos llueve delante todo el día. Y yo sé que aquí hay profesores, hay directores, profesionales de educación que entienden, porque hoy día lo único que hacemos es, te envío el link, y sería todo. Entonces tenemos que hacer un clic, y nos abren plataformas como Zoom, como Meet, como Teams, que nadie nos enseñó a usarlas, por Dios. Y que hoy día hemos aprendido de la experiencia, del ensayo-error a veces, y qué curioso, porque hoy día, mándame el link, o sea, hoy día ya no está la conversación, hoy día ya no están instaladas estas cosas que estaban antes. Hoy día está instalada la tecnología, y la tecnología al servicio de nosotros, pero no debería ser al revés. ¿Me entienden? Ahora, la distancia social destruye lo social. Fíjese, y esto lo entendemos de la siguiente manera, o sea, el otro hoy día se ha convertido en un potencial portador del virus. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago yo? ¿Qué es lo que hago yo hoy día? Me alejo. Me alejo, exactamente. Hoy día decimos, por normativa, el MinSal y su protocolo 3, ¿cierto?, los establecimientos educacionales, mantener la distancia social. Es decir, yo no me puedo reunir ahora, no puedo estar como rebaño con el otro, que era parte de nuestras costumbres, de nuestra idiosincrasia, de nuestras prácticas. Hoy día no lo puedo hacer. Imagínense, hoy día tenemos espacios de salas de 7x6, que serían 42. Si lo llevamos al aforo, hoy día tenemos un máximo de 10 personas en una sala que era para 40 o que era para 30. Eso significa que hoy día estamos viviendo una sociedad de cambio tremenda en términos educativos, en términos de enseñanza. Pero por otro lado tenemos el ministerio que también nos exige, ¿no es cierto?, que entreguemos el currículum. Hoy día se habla de objetivos priorizados, por ejemplo. Están acotados los objetivos de aprendizaje, sí es cierto. Pero díganme ustedes, queridos colegas, profesores, maestros, directores, estamos dejando cuántos baches en el términos de aprendizaje, cuántos contenidos están quedando, cuántas coberturas curriculares se están haciendo hoy día. Y eso ha generado incertidumbre, ha generado temor, ha generado, ¿no es cierto?, cansancio, agotamiento, agobio a veces en nosotros mismos como directores, como profesores. Eso es terrible. Por otro lado, queridos y queridas, la comunicación digital nos extenúa muchísimo.
Es una comunicación sin resonancia, es una comunicación que no nos da la felicidad como nosotros quisiéramos tenerla. En una videoconferencia, por motivos puramente técnicos, no podemos mirarnos a los ojos, clavamos la vista en la pantalla, en una imagen. A veces, ¿no es cierto?, han aparecido estos fondos de pantalla en Teams y en todo, que nos han dado respuesta a veces porque queremos cuidar nuestra privacidad. Hasta eso se ha visto hoy día trastocado, nuestra privacidad, en nuestra casa, el lugar más íntimo de nuestras vidas, se ha visto trastocada justamente por esto. ¿No les llama la atención, por ejemplo, eso? Y si seguimos avanzando, podríamos decir que nos resulta agotador hoy día que falte la mirada del otro. Por eso se debe tomar conciencia de lo importante de la comunicación presencial, del cara a cara, del ojo a ojo, de poder mirarnos, de poder tener este vínculo. Ojalá la pandemia nos haga darnos cuenta de que ya la mera presencia corporal del otro tiene algo que nos hace sentir gratos, felices, contentos, de que el lenguaje implica una experiencia corporal que no es solamente comunicacional, no es verbal, sino corporal, es actitudinal, de que un diálogo logrado presupone un cuerpo, de que somos seres corpóreos, de que nos necesitamos unos a otros. Un síntoma principal dentro de la sociedad del cansancio podría ser síntomas de la depresión, agudizada, ¿no es cierto?, como algunos síntomas que se han dado últimamente, justamente por la ausencia de las relaciones interpersonales presenciales. Durante la cuarentena sin contacto social se agudizan estos síntomas. El profesional de la educación hoy día se ve forzado a rendir y por ello sufre, ¿no es cierto?, este síndrome de lo que se llama en inglés el burnout profesional, el desgaste profesional. Desde el momento en que siente que ya no puede más, siente que fracasa por culpa de las exigencias del rendimiento, de que hoy día todo tiene que ser, todo tiene que hacerse, pero tampoco me dan las herramientas para hacerlo. Fíjese, pero ¿sabe qué? No todo está perdido, porque en definitiva, siempre nosotros tenemos que mirar el vaso medio lleno. Y este es el llamado hoy día específicamente a los profesionales de educación, a que miremos la oportunidad que tenemos, una oportunidad tremenda, que nos ha causado dolor, que nos ha causado desgaste, que nos ha causado mucho dolor porque hemos perdido seres queridos, hemos perdido amigos, hemos perdido colaboradores directos que han estado trabajando con nosotros, lo hemos perdido por producto de esta crisis sanitaria. Pero miren, hoy día tenemos una tremenda oportunidad para poder resetear nuestra forma de vida, para poder cambiar el chip, para poder desaprender lo aprendido antes y aprender lo que hoy día tiene que aprenderse, porque esto llegó para quedarse. Y se los digo, o sea, estamos viviendo hoy día tiempo en que decimos, vamos a volver a clases presenciales, puede ser en mayo, puede ser en junio, obtendremos la inmunidad de rebaño como se nos dice. ¿Cuántas de las personas que estamos aquí ya tenemos a lo mejor las segundas dosis de las vacunas, pero afortunadamente por estar en un grupo, digamos, de educación, de salud, pero hay gente y hay personas que no han recibido ni siquiera la primera vacuna? Entonces, según las estadísticas, estamos en un 27% del 100 de las personas vacunadas en Chile. Entonces, es un dato curioso porque eso nos está diciendo que tenemos todavía mucho camino que recorrer, tenemos muchas cosas más que ir asumiendo, tenemos muchos desafíos más que ir enfrentando. Jacob. No todo está perdido, ¿sí? Para complementar o comentarte que en el chat hace mucho eco tu presentación en el sentido de vivir encapsulado, en el quiebre de rutinas que hay y en el tener que ir aprendiendo y desaprendiendo estrategias permanentemente. Entonces aparecen aquí las preguntas en ese aprender, desaprender, vivir situaciones como con una alta dosis de incertidumbre, ¿cómo mirarlo? ¿Cómo abordarlo? Bueno, para allá vamos, Iván, para allá vamos, porque esa es la propuesta hoy día. O sea, un contexto que no es favorable, pero también estamos presentando de que sí se puede. O sea, no todo está perdido. Hemos sido testigos, sin lugar a dudas y de manera vivencial, de los cambios, ¿no es cierto?, que hablabas recién, Iván, en la forma de enseñar, en la forma de hacer escuela. Hoy día escuela no es un lugar físico dentro de un establecimiento de 3.000, de 5.000 o de 7.000 metros cuadrados. Eso ya dejó de ser. Hoy día escuela es otra cosa. Hoy día la escuela se ha transformado en un oasis,
para las familias, se ha transformado en un lugar donde la gente viene a retirar alimentos, donde la gente viene a buscar material pedagógico, donde la gente viene hoy día a hacer consultas, porque hay una incertidumbre, obviamente, en nuestros padres y apoderados. La irrupción de la tecnología, por ejemplo, ha puesto a prueba obligatoriamente nuestras habilidades, nuestras competencias, nuestras destrezas, el estar constantemente actualizados, por ejemplo, ante un vertiginoso avance de las cosas nuevas que aparecen. Por ejemplo, imagínense hoy día, tenemos esta posibilidad que como no tenemos la presencialidad, se nos ha dicho, bueno, tener una buena internet, tener una buena red, digamos, de datos, tener un buen equipo, digamos, de computación, porque hoy día está el robot Sewell, por ejemplo, que el robot Sewell nos sigue en la clase y hoy día podemos entregar cierta educación a distancia, tanto a los que están presencialmente en el colegio como también a los que están paralelamente en las casas, por teletrabajo, por teleeducación. Entonces, pero la pregunta es, ¿nosotros estamos preparados para eso? Por otro lado, hoy las casas, los hogares se han transformado en aulas, con todo lo que eso implica, donde nuestros apoderados se hacen cargo de la familia, del trabajo, dentro del hogar se han adjudicado el rol del profesor, y eso ha producido también un desgaste en la familia, en nuestros padres y apoderados. Un día nos dijeron, a contar de hoy, nos vamos a cuarentena, ¿y eso qué significó? Significó no clases presenciales, sino remotas, cápsulas virtuales, online. Las preguntas son aquí. ¿Cómo? Esas son las preguntas que surgen, ¿no es cierto?, de mi interior. ¿Cómo lo hago? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Me dan a dar inducción? ¿Qué es el Meet? ¿Qué es el Zoom? ¿Qué es el Teams? ¿Cómo comparto el contenido? ¿Cómo envío el link? ¿Cómo lo copio? La palabra clave, link. Pero bueno, también, y en honor a la honestidad, también se daban estas preguntas, ¿cómo hacer un PPT, por ejemplo? Y nos dimos cuenta que en realidad el cuerpo docente, nuestra sociedad, digamos, nuestros profesionales de la educación, teníamos que estar actualizados, teníamos que lograr, digamos, tener también habilidades tecnológicas para hacer frente a una realidad que era inminente. En otras palabras, nos obligó a estar a la altura, digamos, para poder entregar así y seguir entregando educación. Por lo tanto, es lógico pensar, estimados y estimadas, que toda esta incertidumbre fue generando angustia y cansancio, pero desde aquí sabemos que sí se puede. Y en cierta medida, si nosotros reflexionamos, esta crisis le ha dado el poder a la crisis para que controle nuestra vida, que afecte nuestra forma de pensar, de vivir, de hacer. Pero entonces surge desde mi ser interior estas preguntas que han trastocado, digamos, y que obviamente, ¿no es cierto?, tenemos que hacerlas. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Estoy preparado internamente para enfrentar esta realidad? ¿Qué camino voy a tomar? ¿Qué opciones tengo hoy día? ¿Qué opciones tengo hoy día? ¿Qué tengo incorporado? Si yo me reviso a mí mismo y tomo conciencia de quién soy, digámoslo honestamente, ¿qué es lo que tengo incorporado que me va a permitir enfrentar esta crisis y no morir en el intento, digamos? ¿Qué es lo que me va a permitir a mí hoy día hacer lo que hago digamos, con un cierto grado de exitismo, con un cierto grado de felicidad? ¿Qué es lo que espero lograr? ¿Cuáles opciones tengo? ¿Cuáles opciones serán las mejores? ¿Cómo tomo esa decisión? Bueno, ¿qué camino voy a tomar? Y a partir de las oportunidades que tengo, ¿qué voy a elegir? Y aquí, ¿no es cierto?, se ancla muy bien lo que en estos momentos mi colega, ella va a tomar la palabra ahora, ¿no es cierto?, en relación a lo que tengo. ¿Qué soy? ¿Qué soy? Desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del ser humano, que es el segundo momento de esta presentación. Y ahí Karen, ¿no es cierto?, ella nos va a hablar ahora de este ser humano, de esta persona que está compuesta de varias dimensiones, de varios mundos. Gracias, Jacob. Sí, en realidad es triste esto, ¿no? Y bueno, y creo que esa es la idea. Tenemos que ver, o parar por un momento en la vida y detenernos a observar en qué estamos, qué está pasando, para poder de alguna forma tomar decisiones también. Porque si nosotros no tomamos decisiones, cada día otras personas las van a tomar por nosotros. Entonces, y cuando hablo de tomar decisiones,
A veces, claro, son decisiones muy grandes, muy importantes, pero acá la invitación es a que nos enfoquemos en aquellas decisiones muy chicas, que no las vemos, y que son automáticas en nosotros, y que pueden, en definitiva, marcar una diferencia. ¿Y por qué se lo digo? Porque yo lo he vivido en experiencia propia, pasando crisis. Bueno, como ya saben, yo no soy de Chile, entonces igual todo un traslado de un país a otro país y todos estos movimientos igual tienen momentos de crisis, como los han tenido personas que se han movido de cualquier lugar. Hay crisis que tienen que ver con la edad, hay crisis que tienen que ver con la pérdida de un ser querido, con la pérdida de un trabajo. Hay distintas crisis que vamos viviendo en la vida, y eso es la vida. Ahora estamos en una crisis que es colectiva, que es muy intensa, que ha durado mucho y que, como decía Jacob, que nos tiene agotados y en muchos casos, yo sé, desesperanzados, y también ha aumentado el índice de síntomas de depresión y de depresión también en los profesionales de la educación, y eso es grave, y también en los estudiantes. Entonces, creo que es un momento muy importante el parar justamente, y yo les agradezco porque, como decía Susana, si están aquí es por algo, hay una necesidad, hay una intención, y creo que aprovechemos el tiempo para ver cómo podemos hacer para acompañarnos y salir adelante. Y ese es un poquito el interés que hemos estado trabajando con el Jacob y bueno, y con Iván y todo el equipo de Novo, en ver justamente cómo podemos apoyarnos. Esa es justamente la idea. Así que acá tenemos un mapa que es el que le queremos mostrar, y bueno, primero partiendo de la idea de que ser humano, ser mejores. Entonces nosotros concebimos al ser humano como esto que yo soy, ¿ya? Y más que yo soy, que es la pregunta que uno siempre se hace, ¿ya? ¿Y quién es usted o quién soy yo? Desde acá nos vamos a parar desde una mirada más ontológica, entendiendo que el ser humano está siempre cambiando. Entonces, que yo soy ahora, no soy la misma que fui antes de la pandemia, ni fui la misma que fui hace 20 años, ni hace 10 años, ni soy la misma que seré dentro de 5 años más. Entonces, siempre estamos cambiando. Entonces, la pregunta que nos parece más adecuada desde la ontología es decir, ¿quién estoy siendo en este momento? Con toda esta circunstancia que nos está pasando. Y de eso estamos hablando. ¿Quién estoy siendo? Y que yo soy, me muevo en distintos dominios o ámbitos. Me muevo desde mi cuerpo, que es lo que tengo concreto, que es este vehículo maravilloso que me permite justamente canalizar las acciones, porque usamos el cuerpo para accionar, ¿ya? Desde hacer algo con las manos, con los pies, caminar, movernos, cocinar, encender el computador, pero también cuando hablamos es una acción y estamos ocupando nuestro cuerpo. Al lado derecho tenemos las emociones. Somos un ser emocional también, que es esa energía que nos da vida y que se encaja con el cuerpo, ¿ya? Y se dice que la emoción es la energía del cuerpo, del cerebro también, que hace porque desde el cerebro surge toda la información para que el cuerpo se mueva, ¿no? Entonces, la emoción es la energía, y eso también somos, y las emociones que tengamos nos van marcando también nuestro paso día a día, ¿sí? También somos pensamiento, por supuesto, pasamos todo el día pensando, y hasta en la noche la pasamos pensando también. Es tanto así el poder que tiene el pensamiento en nosotros, que lo pusimos abajo como de base, porque pensamos muchas veces que somos pensamiento, y creemos que esos somos mis pensamientos, y que lo que yo estoy pensando además es correcto y es la verdad. Entonces muchas veces nos confundimos, ¿ok? En pensar, y además pensamos como que si fuéramos puro pensamiento, eso es lo importante. Y analizamos y reflexionamos, y si siento algo en el pecho, y si siento algo en la cabeza, no le doy mucho tiempo, y si siento quizá hambre o ganas de ir al baño, a veces ni siquiera, porque estoy pensando, estoy concentrada. Hace un rato me pasó que yo estaba con mi hijo acá, y me viene a preguntar algo, o yo quería ir a tomar agua, y yo, no, tengo que terminar la presentación. Entonces, constantemente nos hacemos esas cosas, porque le damos la prioridad al amo y señor de nuestro ser, que creemos que es el pensamiento. Entonces, esto es un poquito empezar a ver cómo somos, ¿no? Además, que yo soy siendo, tenemos adentro, bueno, la pregunta, ¿quién estoy siendo? Y es tomar conciencia. Y la invitación es justamente colocarnos en el medio y más arriba, diría yo, como encendiendo una camarita que nos muestre, ok, ¿qué estoy pensando? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Qué emociones estoy teniendo? Y eso es despertar la conciencia, porque conciencia es tener la capacidad de mirar un poco más amplio el panorama y entender entonces. Y solamente si yo tomo esta distancia y me observo,
Entonces puedo ir tomando conciencia de justamente quién estoy siendo. Otro elemento importante acá es el sistema. Todo lo que mostraba Jacob, nos movemos en un sistema que nos determina y que también nos influye en nuestras acciones. No es lo mismo, y nos va marcando la vida de quienes vamos siendo. No es lo mismo nacer en Pitrufquén o en Temuco, que nacer en La Serena, que nacer en Costa Rica o nacer en Nueva York. Entonces siempre el sistema nos va cambiando. No es lo mismo un colegio privado que un colegio municipal que está en la ciudad, que un colegio rural, uno multigrado o con más etnia indígena, por ejemplo. Cada uno tiene su realidad y su característica. Entonces también esa es una mirada que tenemos que hacer. Entonces que yo estoy siendo está influido por todos estos contextos y estos elementos que colocamos acá. También, si uno quiere, y mucha mirada lo colocan, está el espíritu, que también es otro elemento que nos viene a influir acá. ¿Sí? Pero no lo vamos a tocar ahora en profundidad. Queremos invitar a Juan Mancilla, que es el decano de la Facultad de Educación, y por ahí vamos a entrar a tocar este tema con él, que ha hecho un trabajo muy bonito de investigación por ahí. Así que se lo vamos a dejar a él, que es experto. Otro elemento, aquí, yo saqué aquí 4 conceptos que quiero que ahorita ustedes les queden ahí como para que lo tomen de nota, que son conceptos que hablan de esto de ser humano y que nos permiten justamente entender cómo podemos desde esto que estamos viviendo ser mejores, ¿sí? Y por un lado es el instinto de conservación. Todos nacemos, al igual que toda la naturaleza, ¿sí? Las plantas, los animales, todos nacemos con este instinto de vivir. Y los perritos, a mí me encantan los perros, sabemos que, y seguro los gatitos también, que cuando nace una camada todos luchan por pescar la teta de la mamá. Y los que más rápido pescan la teta son los que más tienen posibilidades de sobrevivir. Luchan y luchan por esto. Ajá, la plantita lucha por si se extiende para tratar de que le pegue la luz, el sol, porque eso necesita para sobrevivir. Nosotros también tenemos ese instinto de conservación, pero muchas veces como que se nos apaga la luz, como que este instinto pierde fuerza. Y ahí es cuando caemos en situaciones de emociones que nos bajan la energía, que nos apagan, donde sentimos que no podemos más, que no queremos más. Ojo, no es que usted no tenga este instinto que le impulsa a salir adelante, es simplemente que las situaciones te están desbordando. Pero hay que volver a activar esto, porque está ahí. Nunca lo perdemos, se aparece. Otro elemento importante que lo voy a conectar el de abajo, la farmacia interna. La neurociencia nos ha mostrado que tenemos toda una química interna que se activa para apoyarnos justamente, o no apoyarnos, ¿sí? En nuestro desarrollo y en cómo nos movemos en el mundo. Entonces sabemos ahora que hay hormonas y neurotransmisores que nos activan estados de bienestar, estados de conexión con el otro, estados más eufóricos, de más alegría, de más energía, y hay otros neurotransmisores que más bien nos provocan tensión, estrés, nos quitan la fuerza y nos bajan. ¿Okay? Todo esto existe, esta farmacia se activa ahí. Pero como se activa lo malo, también se puede activar lo bueno. Y uno puede aprender justamente cómo activar esa farmacia interna. Hay toda una maravilla, una capacidad innata del ser humano que está ahí, esperando que la usemos bien. Pero no sabemos cómo usarla. Entonces la desaprovechamos. ¿Ok? Otro elemento, el tercero, capacidad de autoobservarnos. Nadie más en la naturaleza tiene la capacidad de observarse como lo puede hacer el ser humano. Mira, en este minuto estamos con nuestra mente observando la mente. Entonces es una capacidad reflexiva muy potente que tenemos. Y a veces igual no la usamos porque vivimos como en piloto automático, haciendo y haciendo, como si fuéramos hámster metidos en una ruedita de esas que corren todo el día en la ruedita y no salen de ahí, entonces no pueden ver que el mundo es más grande que esa ruedita o esa jaula donde están. Entonces, esa capacidad de autoobservarnos tenemos que potenciarla y tenemos que hacer uso de ella para poder justamente salir de la crisis. ¿Ok? Y por último, la resiliencia, que es un concepto que se ha hecho muy conocido, yo sé que ustedes lo reconocen, que es esa capacidad del ser humano de salir adelante a pesar de las circunstancias y de lo negativo. Eso también lo tenemos, todo lo tenemos.
pero que se desarrolle o no, es donde está la diferencia. Entonces acá darles un concepto de genética, tiene que ver con toda esta capacidad que tenemos innata en nuestros genes heredados, ¿sí? Y nacemos con ese potencial de desarrollo y heredamos cosas genéticas que no podemos cambiar, como el color de los ojos, la estatura, ¿no es cierto?, el color del pelo, ¿ok? Son cosas que ya vienen condicionantes en nosotros. Pero hay mucha información que está en nosotros que solamente se activa si tiene un espacio que la movilice. Y eso es todo lo que se llama la epigenética, que es el nuevo concepto también que ha salido. Está la genética y la epigenética. Y la epigenética son todos esos factores que se activan cuando el sistema me lo permite. Y ustedes lo saben muy bien. La importancia de que en el aula se genere un clima de aula, una situación que permita que los niños desarrollen esas habilidades que tienen ahí dormidas, que si no se activan, no se van a activar. Y sabemos el concepto también de estimulación temprana, en la prebásica, la importancia, porque ahí van las primeras podas neuronales, ¿no es cierto? Y si el niño en esa primera infancia recibe mucho estímulo, se activan más redes neuronales. Si no la recibe, se pierden porque se cortan. Y esto sigue pasando en la vida, no solamente pasa en la primera infancia o en la juventud, seguimos siempre teniendo esa capacidad de irnos actualizando. Entonces, por eso, los sistemas que vamos creando, los climas donde nos movemos, nos van a determinar. ¿Ok? Entonces, ahí observar eso y vamos a entrar a mirar. ¿Alguna pregunta por ahí? La hacen. Entonces, con base en este contexto que mostró Jacob, con base en estos elementos y algunos otros más que no nos da el espacio de detallar, ¿sí? Pero que tienen que ver con esto del ser humano, de comprender cómo funciona el ser humano, es que nos hemos aventurado a ordenar un poquito cierta información que conocemos de años de estar estudiando y que hemos visto y que seguramente ustedes conocen también. No estamos inventando el agua tibia, pero sí estamos dándole un orden a esta información, ¿ya? Es que proponemos acá una ruta que tiene tres paradas, digamos, que no tiene que ser necesariamente lineal, pero que sí les ponemos ese orden para que la mente los comprenda así. Entonces, la idea de esta ruta es que logremos desarrollar una estructura interna que nos permita enfrentar desafíos, tanto presentes como futuros. Y esta ruta tiene como primera parada el autoconocimiento. Y acá le voy a dar el pase a Jacob. Nos va a hablar, nos va a profundizar sobre esta primera parada que tiene que ver con el autoconocimiento. Sí, importante, Karen, esto de autoconocimiento, bueno, la palabra, ¿no es cierto?, compuesta, que es autoconocimiento, es decir, conocerme prácticamente a mí mismo. Y en este tema yo creo que es relevante, queridos y queridas, tomar conciencia de quién soy. ¿Quién soy? Tomar conciencia significa, como bien lo decía Karen, hacer un alto en mi vida, hacer una pausa y tener una reflexión personal. Y esto es una reflexión personal íntima, ¿ya? Que tiene que ver, digamos, con revisarme, ¿ya? Hacer un análisis de lo que está pasando por mi mente, en mis pensamientos, si estos pensamientos son positivos, son negativos, si estos pensamientos me llevan, digamos, a abrir caminos de luz, a abrir caminos, digamos, de apertura, si estos pensamientos que yo tengo están orientados a la meta que tengo a mediano o a largo plazo, por ejemplo. Estar consciente de que lo que estoy pensando está pasando por mi cuerpo, que sería, ¿no es cierto?, esta toma de conciencia también de lo que yo estoy hecho, o sea, este cuerpo biológico que obedece, ¿no es cierto?, a una estructura ósea, que obedece, ¿no es cierto?, de lo que yo estoy hecho, cuerpo, hueso, carne, agua, finalmente, pero que además esta biología de la que nosotros estamos compuestos también nos da la posibilidad de movilizar este cuerpo biológico. Y ahí estamos hablando, ¿no es cierto?, de algunos arquetipos, de cómo yo me muevo en la vida, por ejemplo, que muy bien aquí algunos participantes saben de estas distinciones, de estos conceptos. Es decir, mido 1,80 m, tengo una textura gruesa, ¿ya? Tengo el pelo castaño, tengo ojos, ¿no es cierto?, color miel, o ojos azules, no sé, es mi estructura, digamos, en mi cuerpo, mi biología, pero ahora,
¿Cuál es el uso que yo le doy a este cuerpo? Eso tiene que ver con la corporalidad. ¿Cómo me muevo, por ejemplo, en la vida? Si este 1,80 m finalmente en la calle se ve de 1,60 m porque ando en una actitud, ¿no es cierto?, cabizbaja, agachado, encorvado. Y eso dice mucho porque es una lectura finalmente que estamos dando de lo que nosotros estamos hechos y de quiénes somos finalmente. Eso es importante. ¿Cómo nos paramos en la vida? Esta persona que mide 1,50 m, 1,60 m, ¿no es cierto?, puede estar erguido y estar hablando con su cuerpo, porque hay un estudio también de Meridian que dice que a lo menos el 83% de nuestra corporalidad es la que habla. Y lo otro queda, digamos, al lenguaje propiamente tal, que es hablado. Pero fíjense cuán importante es entonces tomar autoconocimiento de cómo estoy hecho, de qué estoy hecho y cómo estoy yo comunicando con este cuerpo. Es una reflexión también porque podemos hacer un alto en la vida y decir, tal vez si yo cambio de una disposición corporal a una disposición corporal B, voy a obtener cambios. Y si no lo hago, bueno, vamos a caer también en lo que dice Einstein, ¿no? Que decía él, que si queremos resultados diferentes no tenemos que hacer siempre lo mismo, entonces hagamos cambios. O sea, yo me puedo reinventar. Yo puedo hoy día cambiar el chip. Puedo decir ante una sociedad que está craquelada, que está, ¿no es cierto?, confundida, que hay una incertidumbre hoy día en el ambiente. Bueno, con este cuerpo, con esta mente, este pensamiento positivo y esta corporalidad que yo le voy a dar al movimiento de mi vida, puedo cambiar mi vida y puedo cambiar la vida de los otros también, porque impacta, digamos, a los otros. En el tema de las emociones, ¿cómo me conozco? O sea, desde el punto de vista de la emoción, que la palabra, ¿no es cierto?, es compuesta, que me mueve a accionar, que me mueve a responder, que me mueve a tomar una decisión, finalmente identificar, como decía Karen recién, hace un momento atrás, ¿cuáles son aquellos gatilladores de las emociones negativas, por ejemplo? ¿Qué acciones o qué cosas del medio externo o de mi propia vida me gatillan ira, me gatillan rabia, me gatillan temor, me gatillan tristeza, me gatillan incertidumbre? Reconocerlas, porque en el momento de que yo tomo conciencia y las reconozco, también las puedo manejar. También las puedo manejar porque esta mente que ordena mi cuerpo finalmente tiene la gran posibilidad y la gran capacidad de poder decir, bueno, si yo estoy pensando que esto me hace mal, que esta emoción me hace mal, no me la voy a comprar, digamos, no la voy a hacer parte de mí. Y tengo esa gran posibilidad. Entonces, gatilladores de emociones que me hacen daño, tengo la gran posibilidad también de tomar conciencia y decir, coloco yo los límites. Yo coloco los límites. Hay una intensidad también y un estado emocional que tengo que manejar y controlar. Esto podría ser incluso situacional desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de dónde me encuentro, qué tan conciliador soy, qué apertura tengo, digamos, ante la gente, cómo respondo ante un medio que a lo mejor es muy competitivo, que es muy demandante, cómo estoy respondiendo desde mi emoción. Y finalmente, cuando hablamos de sistema, ¿no es cierto? Rosario, ¿quieres decir algo? Creo que tenías abierto tu micrófono, si quieres opinar, dale. Pero cuando hablamos de sistema, por ejemplo, hablamos de todo lo que nos rodea, la idiosincrasia de los pueblos, nuestro país, nuestras culturas, nuestra familia, nuestro contexto geográfico incluso, nuestros trabajos, desde esa mirada del trabajo, cómo yo conozco lo que estoy haciendo y obedezco también a un sistema, pero cómo yo voy a responder a ese sistema, de qué manera, considerando todas aquellas cosas que ya obviamente las hemos dicho. Fíjense, yo le decía a Karen mientras preparábamos este material, a mí me gusta ver muchas películas, ¿no? Y hay algunas películas que realmente me impactan con las frases que son tan importantes. Ahí hay unas frases que uno las pudiera sacar, digamos, y hacerlas propias. Como por ejemplo, en Batman Inicia hay una frase que le dice, ¿no es cierto?, justamente Batman a Gatúbela. Ella no lo reconoce con la máscara, no sabe que él es, pero sí, al momento que él le dice, tus acciones te definen, inmediatamente devela, porque finalmente, queridos y queridas, todo lo que nosotros hacemos dice de lo que nosotros somos. Las acciones que estamos haciendo hoy día, los pensamientos que estamos teniendo hoy día, cómo respondemos de acuerdo a nuestra emoción, todo eso nos dice quiénes somos finalmente. Entonces, eso también es una reflexión poderosa, el conocernos
puede sanarnos finalmente, porque somatizo muchas veces cosas que están en mi mente, que están en mi emoción, las somatizo en mi estómago, en mi aparato digestivo, en mi colon irritable, las somatizo en mi espalda, dolores musculares, que si uno de repente se pone a pensar, si bien es cierto, claro, un remedio puede ser un químico, una hierba que me haga bien, pero si lo pensamos del otro lado, ¿no será que yo estoy dando lugar, digamos, a que entren estas cosas y puedo ser yo a lo mejor el gatillante propio de mi salud? Si me conozco, aprender a decir no, aprender a colocar los límites antes, ser preventivo y no reactivo. Entonces, parte de eso tiene que ver con esta, yo le decía a Karen también cuando hablábamos de esto, es como pararnos en la vida y decir, ¿qué tenemos en nuestra bodega? ¿De qué herramientas estamos hablando? Si vamos a construir una casa, tendré que tener serrucho, martillo, clavo, tendré que tener wincha de medir, tendré que tener ese tipo de cosas. Entonces, pararme en la vida sabiendo de qué estoy hecho y qué es lo que tengo dentro, es muy relevante para poder también responder y saber hasta dónde voy a llegar y colocar los límites, ¿sí? Indudablemente. Sí, Colega, súper. no sé si hay alguna... Y sí, y chiquillos, hay muchas herramientas para esto, ¿ah? Hay muchos instrumentos que lo permiten a uno irse conociendo mejor. Para mí fue muy revelador, no sé, yo me veo en el espejo y veo que, claro, culturalmente hay una indígena por aquí, hay seguramente hay un gen negro también, hay un español dando vueltas en mí, entonces hay un montón de cosas que vienen y me hablan de quién soy yo, mis antepasados, mi familia, mis abuelas, la historia, todo eso me conforma a mí. Y haber hecho ese recorrido de autoconocimiento me ha ayudado muchísimo para poder enfrentar las situaciones complicadas. Así que totalmente recomendado esta parte del autoconocimiento. La segunda patita es conectar con las necesidades, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces yo me conozco, pero no le doy espacio a esto que siento. Es como que, y aquí la invitación es a mostrar qué necesidades tengo yo de verdad, yo, porque puedo ver las de mis hijos, las de los estudiantes, las del director, las del Ministerio de Educación, las necesidades de mi marido. ¿Y dónde están mis necesidades? ¿Ok? Y aquí, bueno, Maslow, él es un psicólogo antiguo, digamos, y planteó esta pirámide, que seguramente algunos la conocen, no lo voy a entrar en detalle, pero quiero que la conozcan, porque nos habla de que el ser humano, él reconoce por lo menos estas 5 necesidades: necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, necesidades de afiliación, que es como de relaciones con nosotros, o de amor también, necesidad de reconocimiento de los otros, y la autorrealización. ¿Okay? Pues cuando el ser humano, además son acumulativas, dice Maslow, entonces es muy importante irnos haciendo cargo de estas necesidades, porque si yo no me hago cargo de estas necesidades, no funciono bien. El ser humano necesita hacerse cargo de las necesidades, y bueno, la teoría del apego viene desde ahí, ¿no? El apego seguro tiene que ver con que un adulto se hace cargo de las necesidades de este niño recién nacido, que si no es gracias al adulto va a morir. Pero ese apego continúa siempre, esas necesidades las seguimos teniendo hasta el final de nuestros días, ¿sí? Entonces, este es el primer autor. El segundo autor con el que resonamos es con Marshall Rosenberg. Él hace un libro, bueno, y estudia sobre la comunicación no violenta, y él plantea un proceso de 4 pasos que tiene que ver con conectar con las necesidades, ¿sí? Dice, tenemos que observar el entorno y a nosotros mismos. Lo que estábamos diciendo, conocernos para poder entender en qué estamos, ¿no? Investigar cómo nos sentimos frente a este entorno y a esto que está pasando. Entonces tenemos que tomarnos un rato para mirarnos. ¿Qué me pasa en el cuerpo? ¿Qué me pasa en la emoción? ¿Qué me pasa en la mente? ¿En qué estoy? Y después entonces conectar con la necesidad que está detrás de ese sentimiento. Él dice, detrás de la emoción, detrás del sentimiento que yo observo, hay una necesidad subyacente. Tengo que entrar a descubrir esa necesidad, porque ella es la que me está creando esta emoción, nos dice Rosenberg. ¿Ok? Entonces ahí la invitación es a conectar con esa necesidad. Y una vez que yo la detecto, entonces él nos dice, pasemos a hacer una petición que satisfaga esa necesidad. Ajá. O hagamos lo que tengamos que hacer. Y esas necesidades, la petición se la podemos hacer al otro, pero también muchas veces nos las hacemos a nosotros mismos o no nos las hacemos. Y ahí la invitación es a nosotros mismos primero, ¿sí? Generar ese mapa, porque yo creo que para los otros las tenemos más,
que para nosotros mismos. La invitación hoy día es a que ustedes. Y aquí hay un concepto que es la autocompasión, no entendida como la compasión como una lástima por el otro, sino entendida como una empatía que me llega a mí a una empatía por el otro, conecto con la emoción del otro y además me mueve a la acción. Esa es la diferencia con la lástima. La lástima se queda solo como la empatía o la simpatía. La compasión, conecto desde la empatía y además hago algo por él, por aliviar el sufrimiento del otro. Y a veces estamos muy anuentes a aliviar el sufrimiento del otro. ¿Y qué pasa con nuestro sufrimiento? Esa es la invitación. Así es. Y como tercer paso, una vez que estamos como en la hora, parece, una vez que reconozco Necesidad. me conecto con esa necesidad y además la resuelvo desde la compasión, desde la autocompasión, ¿sí? Entonces yo empiezo y lo que pasa acá es que se genera una acción, si ustedes ven, ¿sí? Una acción repetida en el tiempo con una carga emocional positiva se me puede instalar como un hábito. Puede ser bueno o malo. Tenemos hábitos muy malos también, ¿sí? Pero nos dan un refuerzo positivo. Algo positivo nos pasa con este hábito malo. Ajá. Entonces acá es, claro, desde la conciencia, instalar hábitos saludables que se anclen en el reconocimiento de esas necesidades personales. Porque muchas veces cuando yo llevo años trabajando en esto y las personas dicen, sí, es que yo sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. ¿De dónde tomo la fuerza para hacer eso que tengo que hacer y que no hago? Ajá. Y acá está la clave. Es que yo de verdad me tome el tiempo para tomar conciencia, para detectar esa necesidad y esto me va a hacer sentido. Y sumado a la autoconciencia de esto y al desarrollo de la autocompasión, se los aseguro que el hábito lo instala. La acción surge así como casi que espontánea, porque tenemos, recuerden, este principio de sobrevivencia, el primero que les planteé, ¿no? Entonces, eso está en nosotros, nada más tenemos que darle el espacio para que se active y es mucho más fácil crear y adquirir estos nuevos hábitos. ¿Ok? Entonces, repito, acciones ancladas en necesidades profundas y con conciencia me permiten la creación de hábitos positivos. Y además, estas acciones y mis hábitos van a impactar en el entorno, pero eso es otro capítulo. Aquí hoy día nos estamos enfocando en usted. ¿Qué está haciendo usted hoy día? ¿Qué tiene instalado en usted para poder enfrentar todo esto y cómo lo puede mejorar? Entonces acá la idea es como descargar una aplicación en ustedes, le decía yo a Jacob, ¿sí? Esto que estamos proponiendo no es solamente sí, cambio la acción, no. Es que generar con ese modelo que planteamos de estos 3 pasos, una estructura que es con la que nosotros nos estamos manejando y nos ha ayudado mucho, por eso la planteamos acá, ¿ya? Yo entiendo que hago estas acciones de autoconocimiento, conecto con mis necesidades y me hago cargo, hago algo. Entonces ya como que uno lo aprende, lo integra. Y al estar ya integrado en usted, porque es que resulta que la crisis va a seguir habiendo crisis, ojalá que no haya más pandemias mientras estemos vivos, pero sabemos que las pandemias se repiten, es una constante en la vida. Entonces, la idea es que con esto usted pueda tener un mapa que le ayude entonces a moverse y a conectar. Y con esto yo termino. La resistencia del ser humano es todo un misterio. Al final nos levantamos y casi sin saber cómo, volvemos a caminar y a respirar nuevamente. Esa es la parte del misterio. Pero lo otro es concreto y lo hemos probado y también apoya. Así que gracias. Gracias, Karen. Gracias, Karen. Gracias, corazón, gracias. Un beso. Estamos conversando. Gracias. Chao, chao. Saludos a sus tierras. Gracias. Chao, chao, Susana, Jimena.